fuera. ¿Lo leemos otra vez? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay vuelta, no hay de a dónde escaparse, no hay de dónde salir a lo que estaba diciendo. Ok, pero vamos a entrar sobre las divisiones que presenta aquí. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es que digno de la vocación con que fuiste llamados. Y en ese mismo pasaje de Efesios menciona varias cosas anteriormente. Está mencionando algunas partes de que fuimos elegidos, que fuimos llamados, que fuimos predestinados, que fuimos regenerados, que fuimos salvados, que fuimos herederos. Entonces dice en este pasaje, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Voy a entrar a la palabra digno. Hay varios pasajes que mencionan mucho la palabra digno y vamos a estar viendo algunos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Dignos de qué? Como dignos del Evangelio de Cristo. Es lo que él está pidiendo en este pasaje. Esforzarme por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora, pero enfoquémonos un poco en la palabra esfuércense. ¿Qué está la idea de palabra esforzarse? Menciona ahí, con solicitud, con esmero, con dedicación, haciendo un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo se refiere a que uno tiene que hacer no lo común, no lo normal. Uno tiene que esforzarse, hacer un esfuerzo, poner algo más de intención. Y aquí es a lo que se está refiriendo, que debo de mantener la unidad del Espíritu, dice esforzándonos, como nos dice en este pasaje. Hermanos, tenemos un solo Espíritu Santo y lo tenemos todos. Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿cómo puedo tener unidad, armonía? Sí se puede, porque yo tengo el mismo Espíritu que tiene Él, tengo el mismo Espíritu de Dios que tiene Él, entonces sí puedo estar en la misma armonía. Pero debo darle lugar al Espíritu de Dios para que Él me dirija, para que Él me controle. Porque si yo le doy lugar a mi carácter, a mi temperamento, a mi razonamiento, a mi criterio, a mi forma de pensar, entonces yo estoy actuando por mí mismo, por la carne, por mis impulsos, por mi coraje, por mi razón, por mi capricho, por mi testarudez. Pero si yo le dejo lugar al Espíritu, Él es el que me va a dirigir. Él es el que me va a dar esa armonía que yo necesito tener para estar en armonía con los hermanos de la iglesia. Y Pablo presentó aquí estos tres juntos: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. En el cielo, ¿quiénes vamos a ir? Los que tenemos una misma esperanza. En la iglesia somos un solo cuerpo. Entonces en el cielo vamos a estar. Por ello debo de mantener la unidad entre los hermanos de la iglesia. Si yo tengo algo en contra de alguien, dice, pues perdónalo. Y no guarde rencor y ponte de acuerdo con Él y de la manera que Cristo nos perdonó. Debemos de perdonarnos unos a otros, dice el pasaje. Pero si estoy formando parte del mismo cuerpo, si estoy teniendo el mismo espíritu y si tengo la misma esperanza, es lo que voy a tener en el cielo. Entonces desde aquí debo de ponerme a cuentas con mis hermanos. Si yo tengo algo en contra de alguien, debo de estar en paz con ese hermano, porque tengo el mismo espíritu, porque formo parte del mismo cuerpo y porque tengo la misma esperanza. Después junta Pablo otras razones: porque tengo un solo Señor, porque tengo una sola fe y porque he sido partícipe de un solo bautismo. ¿Para dónde me hago? No formo parte de otro grupo, de otra forma de creencia. Creo en el mismo Señor. ¿Usted cree en el mismo Señor? ¿Usted tiene la misma fe? ¿Él tiene la misma fe? ¿Formo parte del mismo bautismo de Cristo? ¿Creo en la misma muerte y resurrección de Jesucristo, que eso significa? Entonces, ¿por qué tengo que estar diferenciado o peleado con alguien? Pero si estoy en la carne, voy a entonces estar incómodo, molesto, intranquilo. Pero si tengo el mismo Señor, la misma fe y he sido formar parte del mismo bautismo, entonces tengo la forma de estar unido. Y luego con lo que empezamos hace un momento. Dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, que está en todos, por medio de todos y en todos. Es
un solo Dios. Tenemos diferente. Pablo aquí está dando entonces estas características. Debo tener la humildad y la mansedumbre. Debo tener la paciencia y soportarlo, pero tiene que ser en amor. Porque si no es acerca de ese amor, entonces sería un esfuerzo y sería un sacrificio que nada más estaría haciendo. Y debo de procurar la paz. En vez de estar sembrando disensión, discordias, diferencias entre la imagen de Dios, debo de procurar la paz con los hermanos. Si algunos de nosotros tenemos la inquietud de querer compartir diferencias con los demás, yo tengo que, como dice el pasaje, si tú tienes algo en contra de alguien, dice tú ve y háblalo con él, a solas con él. No tienes por qué ir a contárselo a 3 o a 4 personas lo que te hicieron, lo que te ofendieron. Si tú tienes algo en contra de alguien, dice tú ve y habla con él a solas. Pero hay gente que lo hace al revés. Primero lo dice a todo el mundo y el último que lo sabe es el afectado, ¿no? Pero si usted es creyente y quiere mantener la unidad de la iglesia, si usted forma parte del mismo cuerpo, de la misma fe, del mismo Señor, del mismo Espíritu, del mismo Dios, esto es lo que hay que hacer, como dice, para mantener la unidad de la iglesia. Si hay alguna diferencia con una persona, también dice, hay que ser humildes. Hay que ser pacientes en amor y hay que buscar la paz, no la disensión, no la discordia. Hermano, ¿tú quieres la unidad? ¿Tú quieres la armonía? Recuerda, humildad, recuerda amor, recuerda paz, pero que sea en el Espíritu del Señor, porque si lo hacemos de otra forma, no vamos a lograr más nada. Yo deseo que siempre podamos tener una congregación que sea así, de esa manera, que se mantenga en esa unidad, que cuando surja un brote de diferencia, usted pueda mantener esas características que necesitamos. ¿Cuántas iglesias no se destruyen? ¿Cuántas familias no se destruyen por estar en choque, en disensión? ¿Cuántas iglesias no se acaban? Porque nos sale la carne y dejamos que el espíritu del diablo domine la carne, no el espíritu del Señor. Y Pablo, por alguna razón, mandó este mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo buscaba la manera. La única reforma que se hallaba ahí era porque había gentiles y había judíos. Y cuando dijo, yo por esta causa soy preso en el Señor, era porque decía que no haya diferencias. Más en otro pasaje les dice que es esclavo, porque en esa iglesia había esclavos que se habían convertido. En esa iglesia había judíos ricos. En esa iglesia había griegos ricos. Y había judíos pobres y había griegos pobres también. Y entonces allí había como una mezcla diferente, y esa era una ciudad muy rica, entonces ahí tenían que estar juntos todos esos hermanos, y por eso habla de un solo Señor, una sola fe, concéntrense en eso, y por eso le está hablando de riquezas innumerables, excelentes riquezas de su gracia, para decirles lo que ellos tenían, y que se podían mantener unidos, fuese como fuese, algunos bien preparados, otros no tantos, algunos esclavos, otros señores, pero que podrían estar juntos. Nosotros, hermanos, ¿qué diferencia hay entre nosotros? ¿Qué nivel de estatus hay entre nosotros? Si acaso el más rico es el hermano Sandoval. ¿Para qué crecer con una forma, con cosas que no nos ayudan al crecimiento de nuestra vida cristiana? Hay que hacer un lado aquello, bajar nuestra humildad. Si en algo me estoy llenando de carne, de egoísmo y de vanagloria, y si tengo que ser más tolerante con los hermanos, pues uno que otro no lo quiero aguantar tanto, pero de modo Dios me ordena tener que hacerlo, y también que me aguantes a mí, pero eso es para que me ayude a crecer en la fe a mí, y también te ayude para que te mantengas con los hermanos de la iglesia, que puedas crecer con ellos como Dios quiere que crezcamos. Mi deseo es que esta iglesia pueda crecer, pero en ese espíritu, en ese Señor, en esa fe, en esa doctrina, en esa confianza, pero en esa armonía que Dios quiere. Porque Él dijo, yo ruego por estos que todos sean uno, como tú, Padre, tú en mí, yo en ti, Señor, que sean uno. Ese es el deseo del Padre. Yo deseo que también esta iglesia crezca de esa manera. Puestos de pies, que abren tus ojos, vamos a ir a Dios.